Mi nombre es Roberto y trabajo para Quality Objects, como muchos de vosotros, y vamos a hablar hoy sobre contenedores, ¿vale? Especialmente sobre Docker. Es un poco un fenómeno que lleva ya unos años con nosotros y que realmente se ha convertido en una herramienta, en una tecnología increíblemente extendida y utilizada para prácticamente casi todo, relacionado dentro de lo que es el mundo del desarrollo y y todo lo que digamos engloba, ¿no? En el sentido de también incluye, pues, sobre todo y especialmente la parte de DevOps y la parte, pues, también un poco de producción de sistemas y tal, ¿vale? Como veremos, Docker un poco, pues, puede ayudar y puede aportarnos una herramienta importante en muchas fases de lo que sería el proceso de desarrollo, desde la codificación hasta la construcción, despliegue, etcétera, ¿vale? Eh, vale. En principio, el mitad o la charla la vamos a dividir principalmente en tres partes, ¿vale? Aunque hay un montón de puntos. Pero hay una primera parte muy orientada a cómo nos ayuda Docker cuando estamos desarrollando, ¿vale? Y no solo desarrollando. Docker nos permite acceder a herramientas y a servicios de forma muy sencilla, aunque no exactamente desarrollo lo que estamos haciendo. Pero bueno, nosotros lo vamos a enfocar un poco en el sentido del desarrollo. Luego también vamos a ver cómo podemos utilizar Docker como herramienta de empaquetado, que en el fondo es un poco el fin, ¿no? De cómo podemos coger una aplicación nuestra, un servicio que hayamos desarrollado y encapsularlo dentro de lo que sería una imagen Docker, ¿vale? Y por último, vamos a ver cómo se puede desplegar estas imágenes Docker en un entorno real y cómo vamos a utilizar la imagen, digamos, creada para llevarla a nuestro servidor y correrla y ver que nuestra aplicación, pues, digamos, se levanta dentro de este contenedor Docker, ¿vale? Y entre medias, bueno, pues veremos un poco, pues, todos los conceptos y todo, bueno, todo no, pero bueno, gran parte de los comandos de lo que son eh, las tecnologías implicadas y un poquito, pues, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de empaquetar, de contenedores, de imágenes y demás, que muchas veces hay cierta terminología que yo creo se mezcla y quizás no quede muy claro qué es cada cosa, ¿vale? Veremos un poco cada punto. Lo primero es el principio, ¿no? ¿Qué es Docker, ¿no? O ¿qué son los contenedores? Básicamente es un sistema de empaquetado de aplicaciones, ¿vale? De aplicaciones o sistemas, ¿vale? ¿Qué entendemos por aplicación? Pues en principio cualquier programa software, un poco, ¿no? Pero claro, no vale para casi cualquier, no vale para, digamos, todos los sistemas que uno pueda pensar, vale para cierto tipo de sistemas, cierto tipo de aplicaciones. ¿Cuáles? Pues tenemos, por un lado, aplicaciones que pueden ser herramientas de consola, ¿vale? Podemos encapsular, de hecho lo veremos y lo usaremos, herramientas de construcción como Maven o Gradle o yo qué sé, cualquier herramienta que tenga una línea de comandos que podamos lanzar, normalmente va a tener un contenedor Docker donde se haya encapsulado y si no, incluso podríamos implementar nosotros uno. Y otro uso muy obvio y el más típico quizá son sistemas y aplicaciones que escuchan un puerto, ¿vale? Puede ser una aplicación web o puede ser una base de datos, ¿vale? En el sentido de escuchar un puerto me refiero que nos podemos comunicar con este sistema a través de ese puerto. A veces existen más mecanismos de comunicación, pero bueno, pensando en este tipo de sistemas es un poco lo que en cierto modo tienen en común, ¿no? Una web o una base de datos, ambas cuando las utilizamos en el mundo del desarrollo, pues escuchan un puerto al que nos podemos conectar
a través del contenedor Docker y veremos que podemos acceder a dicho sistema, a dicha aplicación. Veremos también que Docker, una de las cosas que permite es el trabajo multiplataforma. Es decir, aquí hay algunos matices, ¿vale? Que comentaré. De hecho, ya aviso que, no sé, creo que alguno estaba en el meetup que di sobre esto mismo el año pasado. Hay alguna pequeña variación sobre lo que di en su momento, ¿vale? Aparte que hay cosas que han cambiado o han evolucionado, para ser exactos, ¿vale? Hay algún pequeño matiz. Pero bueno, como digo, despliegue multiplataforma. Sí que es verdad que Docker, por cómo funciona, como está diseñado, no podemos mezclar, ¿cómo decirlo?, contenedores de diferente sistema operativo y arquitectura. Es decir, Docker no deja de ser un sistema de virtualización, ¿vale? Donde corren pues, estas aplicaciones empaquetadas en imágenes y tal. Y existen contenedores Docker también para Windows, aunque es una tecnología que inicialmente esto ha nacido de Linux y ciertas características que tiene su kernel, todo evoluciona y ahora pues han conseguido que existan también contenedores en Windows. De hecho, cuando instalamos el Docker en Windows, nos permite correr, pues, como digo, imágenes y contenedores Windows, pero no podemos mezclar, ¿vale? Lo que sí puedo hacer, y por eso dije antes lo de multiplataforma, que puede ser un poco contradictorio, es que yo en Windows puedo tener el sistema Docker corriendo con contenedores Linux, ¿vale? Entonces, hay un sistema de virtualización, que ya veremos un poco cómo va, tampoco entra en mucho detalle, ¿vale? Que me permite correr, que es lo habitual, ¿vale? Es el caso un poco típico. Contenedores Linux, dentro de la arquitectura, digamos, del procesador que tengo, el Intel X86, ¿vale? Pero también existe, por ejemplo, contenedores Linux para plataformas ARM. De hecho, tengo por aquí corriendo una Raspberry Pi, que es un procesador ARM, que, bueno, como sabéis, el típico que podemos usar, tenemos también móviles y demás, pero es una arquitectura, desde el punto de vista de procesadores, distinta a los que solemos tener en portátil. Aunque, bueno, parece que todo eso va a cambiar en un futuro, porque va a haber portátiles en ARM ya mismo, pero de momento, digamos que los que solemos utilizar Windows estamos en la arquitectura x86 y de esa manera pues nos da permiso, o sea, nos habilita el poder utilizar contenedores Linux, como estoy comentando, siempre y cuando sean de la misma arquitectura. Veremos algún ejemplo, que quizá es más claro ver el ejemplo que quizá explicarlo. Otra de las ventajas que trae Docker es que abstrae, digamos que aísla, añade una capa, un envoltorio, que en cierto modo nos simplifica el uso de cualquier aplicación o sistema. Es decir, a menudo hay ciertos sistemas que cuando lo vas a instalar requiere cierta complejidad y cierto tocar en demasiados sitios y tal, sobre todo en instalaciones quizá en servidores. En Windows a veces, bueno, estamos acostumbrados al asistente siguiente, pero esto es para, digamos, otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene Docker es que me da igual el sistema que sea una base de datos, una aplicación web, o sea, da igual, todo se instala igual. Es una especie de repositorio universal donde todo funciona de la misma manera. Y hay una serie de parámetros que veremos más adelante para interactuar con esas aplicaciones. Bueno, esto es lo que comentaba antes. En principio, las aplicaciones principales que podemos encapsular son aquellas que tienen o bien una interfaz vía consola o bien un acceso vía puerto TCP, ¿vale? Otra cosa que también es muy importante, que vimos en el mitad de hace de 15 días, ¿vale? Es el hecho de que simplifica mucho el despliegue. Para los departamentos de sistemas, ahora desplegar aplicaciones en contenedores pues se ha convertido en algo bastante más simple. Trae otras complejidades, como todo, pues nada es gratis, en el sentido de que ganas cosas y perdes cosas, ¿no? Pero en el caso de la infraestructura se gana muchísimo más de lo que se puede quizá perder en muchos aspectos, ¿vale? Sobre todo, como digo, la simplicidad, tanto de despliegue como de la potencial proceso de rollback o mil situaciones en las que el uso de los contenedores, pues de una manera unifica y hace que todo, entre comillas, funcione más o menos igual, ¿vale?
Y como decía también, pues como herramienta de desarrollo. Yo a menudo, además, por mi trabajo tengo que intervenir en diferentes proyectos, en diferentes momentos, con diferentes entornos, y una herramienta como Docker me simplifica mucho la vida a la hora de poder fácilmente pues, montar aquellos requisitos o necesidades que un entorno pueda tener. Uno puede tener base de datos relacional, otro puede tener base de datos Mongo, otro puede tener eso y además tener un Apache Kafka o un Redis, o yo que sé, hay mil sistemas por ahí que hoy en día se pueden utilizar o son más o menos comunes, pero cada aplicación obviamente es distinta. Entonces el uso de Docker me ayuda a poder montar todo lo necesario para cualquier aplicación de una manera bastante rápida. ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que ver o diferenciar, que a mí me habéis oído ya, no hemos empezado bien y ya he hablado de imágenes, de contenedores y tal. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es un contenedor? A ver, la imagen es el paquete original, digamos, donde está definida, está guardada nuestra aplicación. Es como el instalador, entre comillas, muchas comillas eso, el instalador, ¿vale? Pero como digo, contiene la definición del entorno donde esto se va a ejecutar y los ficheros necesarios para su ejecución. Pero la imagen es algo estático, ¿vale? Es algo que no cambia, es siempre igual. Podemos cambiar la imagen en el sentido de podemos crear una imagen nueva y sustituir la anterior y podemos a una misma imagen crear versiones distintas de la imagen, ¿vale? De hecho, si nos conectamos a Docker Hub, veremos en cualquiera de las imágenes un poco así más conocidas, bueno, y menos conocidas es igual, vemos que hay un montón de versiones. Tú tienes típico, base de datos, siempre pongo el ejemplo porque es muy paradigmático, ¿no? En MySQL pues tienes versiones 5.7, versiones 8, versiones, bueno, la última que lleve, ¿vale? Postgre igual, 9, 10, 11, 12. Y todo eso, además, a veces tiene como diferentes, ¿cómo decirlo? La misma imagen, la misma versión, perdón, de la aplicación que quieres encapsular, a menudo se taguea, o sea, generan tags distintos en función de cómo se ha generado esa imagen, por ejemplo. En las imágenes de sistemas operativos, ¿vale? Imágenes Linux, pues como Debian o Ubuntu o lo que sea. Pues tiene diferentes versiones en función del sistema que quieras correr, obviamente, pero luego dentro de la misma versión a veces tiene diferentes variaciones y es muy típico, por ejemplo, el uso de Slim para representar que son imágenes más livianas. Hay que tener en cuenta que las imágenes Docker, claro, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas operativos, cuando lo encapsulas, tienes, ¿cómo se dice? Una serie de ficheros o de comandos, de herramientas que el sistema operativo un poco preinstala. Pero claro, muchas de esas herramientas no siempre son necesarias. Entonces, para muchas veces reducir, optimizar el tamaño de las imágenes, lo que se hace es correr pues, el sistema operativo un poco con lo mínimo, ¿vale? Entonces, a menudo pues hace diferentes personalizaciones de esa imagen y luego tú ya usas lo que necesites. Teniendo en cuenta que, claro, si usas una imagen que tiene muy poquitas cosas y luego dentro vas a necesitar herramientas, es muy posible que tengas que coger la imagen base X y luego tener que instalarle cosas si quieres crear una sobre ella, por ejemplo, ¿no? Todo obviamente pues tiene un equilibrio, ¿eh? Depende de lo que queramos, pues podemos necesitar una imagen más completa o más específica, o, depende de, como digo, el uso que vayamos a necesitar. Las imágenes, como estoy diciendo, insinuando, se hacen siempre a partir de otras imágenes, aunque se puede hacer, crear una imagen a partir de la nada, a partir from scratch, ¿vale? Que es una especie de imagen especial que no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es partir siempre, cuando vamos a crear nuestra propia imagen, de algo que ya existe, de algo que ya existe y en cierto modo tiene la base del runtime, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros luego vamos a querer correr en estos contenedores, ¿vale? Como he dicho también antes, ya se pueden existir diferentes versiones, obviamente, ¿vale? Y
y cuando definimos la imagen, definimos primero qué es lo que se va a ejecutar cuando se arranque el contenedor y qué puertos, volúmenes y demás se pueden luego compartir, ¿vale? Entonces, bueno, la imagen es un poco la definición estática de nuestro sistema, ¿vale? Con sus ficheros y todo lo necesario. Y los contenedores, en el fondo, son instancias de una imagen, ¿vale? Instancias en ejecución. Yo puedo tener diferentes contenedores corriendo de la misma imagen, ¿vale? Con diferentes parámetros. Los contenedores son realmente máquinas virtualizadas, en el sentido de que eso pues, corre de forma semiautónoma, por decirlo de alguna manera, y permite comunicarnos con ellos, ¿vale? El contenedor está corriendo y en el fondo es una máquina, además me puedo conectar a él, puedo entrar dentro del contenedor, ver su file system y ver cosas. Hay una serie de... El contenedor es una máquina, a ver cómo lo digo, que una vez que muere, muere, es decir, los datos dentro del contenedor no se almacenan, no quedan, se pierden, excepto, ¿vale?, aquellos directorios que tenemos mapeados como volúmenes, ¿vale? Los volúmenes es lo que permite tener información persistente, datos persistentes, cuando quiero, o digamos, cuando quiero no perder algo, típico en base de datos. En base de datos, pues, el directorio donde están los datos es algo que suele ser meterse, mapearse con un volumen, porque es información que lógicamente no se quiere perder. En otros casos, nos puede dar igual o lo que sea, pues tiene que tener en cuenta que el contenedor, en el momento que lo borramos, desaparece. Sin embargo, si lo borramos pero tenemos mapeado el volumen, si creamos otro contenedor y mapeamos el mismo volumen, pues recuperaríamos los datos no se pierden nunca, ¿vale? En el caso de los contenedores, a ver cómo lo digo, aparte de los volúmenes, tenemos, o sea, la forma de comunicarnos, ¿vale?, con lo que hay dentro es mapeando también puertos, ¿vale? Es decir, normalmente tú tienes, pues imagínate, tenemos un servidor web, ¿vale?, que sueles escuchar el puerto 80 o al 443, bueno, 80 es el habitual sin certificado y claro, pues si lo corremos y no mapeamos el puerto, a ese servidor web de ese contenedor no vamos a poder ver nada. Está corriendo, pero está corriendo dentro de lo que sería la máquina del contenedor. Si queremos acceder a ese servidor web, pues hay que mapear el puerto. Mapeamos el puerto, el 80, que eso es el habitual, a un puerto local de nuestra máquina y veremos que nos podemos conectar. Vamos a ver ejemplos de todo eso, ¿vale? Y luego también los contenedores se pueden personalizar en el sentido de que yo le puedo pasar variables de entorno al contenedor que se convierten en variables de entorno de la máquina que correría dentro, ¿vale? Para personalizar acceso a cosas. O, por ejemplo, vuelvo al ejemplo base de datos, para, por ejemplo, establecer una base de datos inicial, la password del administrador, pues ese tipo de cosas se pueden personalizar. Obviamente, cada imagen permite unas personalizaciones distintas dependiendo de lo que estemos encapsulando, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, las imágenes es una definición estática de nuestro sistema y el contenedor es, digamos, nuestro sistema en ejecución, ¿vale? Bueno, nuestro o de un tercero, pero se entiende. Bien, Docker almacena todo sus imágenes, ¿vale?, en repositorios, ¿vale? Ellos le llaman registro a los repositorios de imágenes, normalmente. Cuando instalamos Docker, automáticamente generamos un registro local, donde vamos a poder ver imágenes, digamos, en nuestra máquina, de lo que vayamos un poco descargando, generando y demás. Pero también podemos acceder a imágenes remotas. Hay un repositorio open source abierto de Docker, open source no, abierto, donde se llama Docker Hub, que es donde tenemos un montón de imágenes de todo tipo, ¿vale? Y veremos también ahora.
Entonces, esto sería un poco pues, los comandos típicos que podemos utilizar para ver nuestro repositorio local y hay que entender esto como un repositorio. A ver, todo lo que tú vas a ejecutar como contenedor, todas las imágenes que puedas lanzar desde Docker, tiene que estar en local. Entonces, cuando necesitamos algo que no tenemos, Docker ya tiene un sistema más o menos automatizado para que pueda descargarse todo aquello que no tenemos y que esté disponible, evidentemente, en el repositorio, en el registro donde, digamos, estamos conectados. Hay registros públicos como este de Docker Hub y bueno, uno más, me parece GitLab también tiene uno público, pero también existen obviamente la posibilidad de repositorio de registros privados. Es muy típico en empresas tener pues tu repositorio privado de imágenes porque el software que normalmente se desarrolla en las empresas pues no siempre es open source o no suele ser open source de hecho, ¿vale? Entonces, tú tienes tu registro privado y tienes un repositorio centralizado para tu, digamos, organización con todas aquellas imágenes relacionadas con el software que desarrollas, ¿vale? Como decía, las imágenes remotas están en registros remotos. El más conocido es el Docker Hub, que además es el repositorio principal que se utiliza por defecto para las imágenes, digamos, de todo el software así comúnmente utilizado y conocido, open source normalmente, ¿vale? Es acceso público, como digo, las imágenes oficiales de todo. O sea, todo lo que de alguna manera tiene imagen Docker está registrado en el Docker Hub, ¿vale? Y aparte hay un montón de imágenes que no son oficiales, que son de la comunidad. Hay gente que sube sus propias imágenes para resolver todo tipo de problemas, ¿vale? Los repositorios privados, aparte de ser privados en el sentido de que, digamos, protegen digamos, lo que hay ahí para que no se tenga acceso más que, digamos, de la gente con autorización adecuada, etcétera. También se utilizan mucho, ¿vale? En los ciclos ALM de gestión en los procesos de integración continua y en todo lo que en su momento, si recordáis, los que estuvisteis hace un par de semanas, podemos necesitar en un proceso de construcción automatizado, ¿no? Donde tiramos pues, del repositorio X donde esté nuestra imagen, que puede ser también público, pero que para los, como digo, el software que se desarrolle que no sea open source, pues es normal, ¿vale? Bien, llegado a este punto, me gustaría hacer ver algunos comandos con vosotros en directo, ¿vale? Vamos a cambiar, perdón, vamos a salir de aquí y vamos a cambiar el tercio un poquito, ¿vale? Una cosa, os he puesto en el chat la URL para que podáis tener acceso a los comandos que vamos a utilizar, ¿vale? Esto para aquellos que quieran de alguna manera pues, seguir los ejercicios o intentar jugar un poquito con lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces empecemos bueno, yo si no os importa voy a utilizar la versión donde tengo aquí. Voy a utilizar el modo texto, ¿vale? Más cómodo de copiar y demás. Lo primero es, vamos a jugar un poquito con nuestro repositorio local, ¿vale? Nuestro repositorio local, pongo Docker Image y aparece un montón de imágenes. Es que he estado además haciendo un montón de pruebas, con lo cual bueno, tengo aquí imágenes a triple, ¿vale? De todo tipo. Hay muchas imágenes que se generan, que son imágenes intermedias. Esto pone none y demás, a veces son imágenes intermedias relacionadas con la construcción de aplicaciones. Entonces, esto en un momento dado se puede borrar, se debería borrar, ¿vale? Pero a veces nos viene bien que haya imágenes intermedias porque nos sirve un poco de caché en procesos repetitivos y tal, ¿no? Pero bueno. Luego hay otras imágenes más estándar. Por ejemplo, tenemos aquí la de MySQL, ¿vale? La última versión. Y esta, por ejemplo, de Debian y de Postgres y otra de Python, pues imágenes de herramientas o de sistemas muy conocidos que pues, están por aquí. Entonces, tenemos por aquí, vamos a, por ejemplo, bajarnos la imagen de MySQL, la versión 5.7, ¿vale?
Si hago esto, lo que estoy diciendo es, tráete del repositorio que tengo configurado la versión MySQL con el tag 5.7. Esto es así de simple. O sea, se baja al servidor del servidor y ya la tengo, digamos, disponible en local. Busco, verás que tengo dos aplicaciones, dos imágenes en MySQL, ¿vale? La que tenía ya antes, que la última versión, no sé cuál será, y la 5.7 que me acabo de bajar ahora, ¿vale? Bien, esto es así de simple. Si una imagen pues no la voy a usar más o necesito liberar espacio, pues con RMI me borra la imagen y todas las capas que la componen. Las imágenes Docker están montadas a partir de capas, ¿vale? Ya veremos qué es una capa cuando vemos un Dockerfile, ¿vale? Pero digamos que cada proceso de construcción del Dockerfile va generando una capa que además genera un hash, ¿vale? Un checksum que permite comparar ese checksum con otras capas potencialmente existentes. De esa manera, si ya existe una en el repositorio local, no se la trae, digamos, o sea, no la genera y utiliza la capa que tiene en local como si estuviera cacheada. De esta manera, ciertos procesos, sobre todo de construcción, pues se agilizan, de hecho, bastante, ¿vale? Digamos, no repite cosas que van a dar el mismo resultado porque ya sabe, ya lo tiene, digamos, el resultado de una ejecución previa, ¿vale? Bien, otra cosa que podemos hacer con Docker, lo que decía, ¿no? Podemos ejecutar aplicaciones, en este caso una aplicación muy sencillita, ¿vale? Que lo que hace es bueno, generar así un texto en ASCII, así curioso, de un texto que le pasa por parámetros, ¿vale? Esto es una aplicación que tiene, pues, es un comando, ¿vale? Una herramienta. Entonces, esa herramienta lo han encapsulado dentro de un proceso de un servicio entiendo de un contenedor Linux y no me acuerdo lo que se llama la herramienta, bueno, Zikler me parece que es el nombre, ¿vale? Aparte del nombre de la imagen, creo que también se llama así la herramienta. Y como veis, pues así estamos usando un contenedor Docker con una herramienta que no tenemos en local, pero que fácilmente pues podemos acceder a ella porque alguien lo ha encapsulado. Además, esto es una imagen de la comunidad, ¿vale? Vale. Esto me lo voy a saltar para hacer mejor. No, vamos a parar aquí mejor. Vale, seguimos con la presentación. En el fondo, los comandos que hemos visto hace un momento, ¿vale? Nos permiten hacer esa gestión súper básica de nuestras imágenes y de, bueno, pues de todo lo que podamos necesitar dentro de los contenedores y imágenes Docker, ¿vale? ¿Cómo se crea un contenedor? ¿Vale? ¿Qué es la creación de un contenedor? Vale, un contenedor es, como he dicho antes, es nuestra aplicación o el sistema que queremos correr en ejecución, ¿vale? Entonces, como hemos visto hace un momento, he ejecutado esto, ¿vale? Esto tiene varias cosas interesantes en lo que estoy poniendo, ¿vale? Primero, Docker Run es el comando, que lo que hace es generar el contenedor, ¿vale? A partir de la imagen. Menos RM, esto es algo para decirle que cuando el contenedor deje de correr, lo borre. Si no lo digo, el contenedor estaría ahí funcionando parado, pero ocupando, entre comillas, espacio. De hecho, si yo hago ahora un Docker PS, ¿vale? Tengo, vale, el adminer corriendo. De hecho, lo voy a parar. ¿Vale? Stop adminer. Vale. Y si hago docker ps-a, me da a de all, me da. Voy a borrar esto también y no lo quiero. Vale. Entonces,
tengo, bueno, cosas mías ya existían de contenedores, pero está todo parado. Si yo quito la A, solo me da lo que tengo en ejecución y no tengo nada en ejecución. Como veis, he lanzado el comando este y cuando miro si tengo ahí contenedores, no aparece nada nuevo, ¿vale? No está. Vale, vamos a hacer lo mismo y vamos a quitar el RM. ¿Vale? Esto funciona igual, el contenedor se levanta, ejecuta y tal, pero luego cuando voy a ver los contenedores que tengo, veo que tengo un contenedor nuevo, ¿vale? Un contenedor nuevo, bueno, con ID y tal. El nombre, si no ponemos nosotros un nombre reconocido, él se inventa uno, ¿vale? Y además es bastante creativo con lo de los nombres, no sé muy bien el algoritmo, pero es simpático, ¿vale? La cuestión es que dice aquí que, bueno, el estado es que está acabado, está terminado, hace pocos segundos, ¿vale? Pero aquí está. Entonces, claro, esto me está haciendo es que este contenedor me está ocupando espacio en mi disco. Está parado, pero es una máquina, como una máquina virtual parada. Entonces, por eso es útil y típico el meterlo del RM, ¿vale? Porque nos permite ir, digamos, limpiando todo aquello que vamos necesitando. De todas formas, siempre, obviamente, tenemos la posibilidad de borrarlo específicamente, ¿vale? Borramos y ya estaría. Vale, ya está. Entonces, seguimos con la idea. Y luego, esto podemos hacer uso de levantar contenedores y hacer lo que comentaba de hacer información persistente, ¿vale? En este caso, podemos crear un volumen y ejecutarlo y luego decirle que el volumen este que acabo de crear está mapeado contra el directorio este, que en el caso de MySQL es el directorio donde guarda la información, los datos de base de datos, ¿vale? Sería una forma de hacer uso de levantar una base de datos en local y tener los datos persistentes, ¿vale? Roberto, Luego veremos, sí, perdón, una pregunta. Si paras un contenedor y lo vuelves a arrancar sin hacer el RM y lo vuelves a arrancar, ¿conserva la persistencia o un estado o algo así? sí, buena pregunta. Sí, lo iba a ver ahora, pero sí, el tema es que en un contenedor no es persistente cuando lo borras. Mientras el contenedor está en ejecución, o parado, perdón, mientras no está muerto, digamos, no te lo has cargado, digamos, el file system del contenedor es el que es persistente, lógicamente. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo con esa casuística, ¿vale? Pero sí. Lo del volumen es relevante en el momento que te puedas cargar el ordenador, o sea, el contenedor, lo borres o lo que sea. Entonces, al borrarlo, pues sí que necesitamos el volumen para que siga siendo persistente. Ten en cuenta, los volúmenes también a menudo se utilizan ya no para correr la misma imagen o el mismo contenedor sobre la misma imagen, sino que en un momento dado queramos a lo mejor cambiar de imagen, ¿vale? Me refiero a una versión más actualizada de la misma imagen, el mismo sistema, pero claro, los datos los queremos los que ya teníamos. Entonces, partiendo de eso, pues también nos valdría, ¿vale? O sea que, pero bueno, mientras el contenedor corre, los datos siguen dentro, ¿vale? Vale, bueno, como decía, los contenedores se pueden lanzar, se suelen lanzar con -rm o con mapeando volúmenes cuando queremos datos persistentes, ¿vale? Y luego a veces, como existe un comando de ejecución ese que nos permite acceder a lo que hay dentro del contenedor. ¿Vale? Eso lo vamos a ver con estos comandos que os comentaba. ¿Vale? Bueno, el de volumen no lo vamos a ver, lo que pasa es que luego lo vamos a ver luego más tarde. ¿Vale? Lo tenéis ahí, es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo que me gusta más con una web. ¿Vale? Vamos a levantar una web. ¿Vale? Vale, la pongo IT para que sea interactiva, ¿vale? No le he puesto -rm, si os dais cuenta. Y le tengo mapeado el puerto. Le he dicho que el puerto 80 de la web escuchen en 1080. Y la imagen es una imagen NG, ¿vale? Súper típica y tonta, ¿vale? Entonces, si ponemos localhost 1080, ¿vale? Tenemos un NGIS corriendo. Welcome to NGIS. Esto está guay. Bien. Vamos a dejar eso corriendo ahí, ¿vale? Perdón. Y vamos a ver qué tenemos por aquí.
Y ahora pongo docker ps, veo mi contenedor corriendo y veo el mapeo del puerto también, ¿vale? Una serie de información así útil. Voy a meterme dentro del contenedor, ¿vale? Voy a acceder dentro. Para acceder dentro, ejecuto el docker exe myweb y pongo el comando que quiero ejecutar, ¿vale? Con bash suele ser lo habitual, pues tengo acceso al shell del contenedor, ¿vale? Y luego lo que voy a hacer es irme al directorio donde está el index, ¿vale? Que que se está ejecutando. Lo que pasa es que me dice que el comando v no existe. Y ahora, ¿cómo editamos? Bueno, esto es un sistema vivo y además en este caso el Engine está basado, me parece, viene de un Debian, por lo menos el sistema paquete es ese. Entonces lo que voy a decirle es que vale, que se instale el v, ¿vale? Entonces tal y se está instalando el v. Ten en cuenta que lo estoy instalando dentro del contenedor, ¿vale? No en mi máquina ni en ningún sitio. Bueno, sale unos warnings, pero le falta una serie de cosas, pero el v está instalado. Y si yo ahora pongo bin index, pues magia ya tengo el v instalado, ¿vale? Eso está muy bien. Y además, como veis, es bueno, muy rápido. Entonces, el welcome to Engie lo vamos a cambiar por welcome to meetup. No. ¿Cómo era? Conecta. Welcome to conecta, ¿vale? Esto no me gusta, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Fuera. Y thank you for using. ¿Vale? Bueno, acabo de cambiar el index HTML de mi página, de mi contenedor. Entonces, si yo ahora me conecto, o sea, si yo ahora refresco la página, pues ya tengo mi máquina actualizada. Es decir, a todos los efectos es una aplicación corriendo, una máquina corriendo, donde yo voy y modifico cosas relacionadas con lo que está corriendo, en este caso la página web, y ya estaría. ¿Vale? Si yo paro el contenedor, si yo paro el contenedor y accedo, obviamente, me decir que donde voy, aquí ya no hay nada que ver, ¿vale? Se queda ahí esperando, ¿vale? Pero si lo levanto de nuevo y accedo, aquí está otra vez, ¿vale? Mi página con mi index, lo que hemos comentado antes. En principio, mi contenedor, mientras no diga lo contrario, pues está ahí, ¿vale? Bueno, y eso sería. En principio, los contenedores, digo, son máquinas en ejecución y como toda máquina en ejecución, todo lo que cambio, pues un poco tiene sentido como si lo cambiara en cualquier servidor, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Una pregunta, Roberto. Sí. Si el contenedor como tal es efímero, es decir, cuando termina su ejecución, el almacenamiento, no existe almacenamiento, ¿no? Como comentaste, es su estado. Por aclararlo, ¿cómo es posible que hayamos cambiado un fichero de dentro del contenedor y haya persistido el cambio? No me he explicado bien. El contenedor, cuando yo lo paro, el contenedor no muere. El contenedor sigue aquí. En ejecución no, porque no se está ejecutando, pues lo acabo de parar. Pero está archivado, está aquí, ¿vale? Entonces el contenedor sigue existiendo. Lo que no tiene es el fichero, o sea, lo que no está es, bueno, es nuestra ejecución. Pero imagínate, en lugar de hacer un stop, hago un RM, ¿vale? Me lo cargo, ¿vale? Y ahora voy a arrancarlo exactamente igual que lo arranqué la primera vez con el mismo nombre, ¿vale? Sí. Ah, perdón, que me he liado. Este no era el comando, perdón. ¿Dónde está el comando? Para coger exactamente el mismo. O mejor, lo tengo aquí. No, no es. Vale. Voy a mi chuleta. Al final, esto es un myweb. Aquí está. ¿Vale? Utiliza exactamente el mismo comando, ¿de acuerdo? De containers. Vale, es que creo que la he alcanzado.
Vale. Ahora sí. Ah, vale, que lo había lanzado bien. Me he liado con lo de... perdón. Estoy volviendo a hace 5 segundos. Es decir, mi contenedor le he llamado my web, he modificado lo que hay dentro, lo he parado, lo he relanzado, lo he vuelto a levantar y estaba ahí mis cambios. Pero después de pararlo ahora lo que he hecho ha sido borrarlo, ¿vale? Entonces, al borrarlo, ya todo lo que hice ya eso sí que está muerto. Entonces, si ahora vuelvo a ejecutarlo, se va a ejecutar, lógicamente, pero lo que vamos a ver es lo que había al principio de los tiempos, que es lo que, digamos, la imagen original de Ngis. Se ha vuelto a generar un contenedor nuevo, pero a partir de la imagen. Entonces, pues, aunque sea todo igual, todos los parámetros iguales, pero claro, los cambios que yo hice en mi contenedor anterior, eso sí que ya está perdido para los tiempos. ¿Vale? ¿Estás en bote? ¿No? Sí, perdona. ¿Por qué de la existencia de los volúmenes? Es decir, si un contenedor persiste cambios, ¿para qué meten volúmenes? Si ya de por sí el contenedor lo que persiste se queda grabado, a no ser que lo borres. Bueno, hay varios motivos, ¿vale? En primer lugar, un contenedor se puede borrar accidentalmente. O sea, el volumen es una forma de que los datos no estén dentro del contenedor, sino que estén en el host, ¿vale? Entonces eso, en cierto modo, también te da herramientas, por ejemplo, para hacer backups, por ejemplo. No tienes que entrar dentro del contenedor, tú tienes todo bien organizado, pues tienes un directorio con todos los volúmenes, de hecho así lo solemos tener, por ejemplo, nosotros en Quality. Pero no solo eso, lo que comentaba hace un momento, es decir, si el contenedor, si el volumen lo tengo mapeado, en un momento dado yo puedo cambiar de imagen. Pero claro, mi contenedor no puede evolucionar de imagen, está vinculado a la imagen original, no sabe hacer, no es otra cosa, puedo cambiarlo, pero sobre la imagen original. Pero cuando es una aplicación, a menudo, pues, o una base de datos, imagínate que estás trabajando con Postgre 10 y ahora que trabajar Postgre 11. Claro, si yo no tengo mapeado los datos, ya me dirás cómo lo puedo hacer. Entonces, el hecho de que esté en un volumen me permite, pues, hacer el mapeo. Luego, otra cosa es si los datos o la estructura es compatible con la nueva versión, pero eso ya es otra historia, ¿vale? Pero si es compatible, a menudo lo que suele pasar es que muchos de estos programas tienen un sistema de autoactualización de los datos, ¿vale? A la versión, digamos, que necesita. Pero claro, el tenerlo fuera me da control sobre ello. Si están dentro, bueno, no es que lo vaya a perder, pero no puedo hacer ya nada con ese container en el sentido de evolucionarlo o lo que sea. Ok, ¿Vale? entendido. Gracias. Muy bien. Vale, pues sigo con lo que comentaba, ¿vale? Entonces, con todo esto, claro, Docker resulta una herramienta muy útil para el desarrollo, porque me permite tener pues, diferentes backends, sobre todo, ¿vale? De diferentes versiones y de todo tipo, de una manera pues, muy sencilla. Por ejemplo, una de las cosas que suelo utilizar mucho es un plugin de una extensión de Visual Code que me permite tener aquí una gestión así un poquito básica, ¿vale? De las imágenes que tengo y sobre todo los contenedores que tengo. Y fácilmente me permite pues arrancarlos, pararlos y hacer lo que quiera con ellos en una herramienta que el Visual Code, que en mi caso pues la utilizo en el día a día muchísimo. Que no tengo Visual Code, no pasa nada, hay mil formas de gestionar esto, ¿vale? Hay otra que es utilizando una herramienta, se llama Portainer, ¿vale? Que en sí es otro contenedor. Entonces, esto se da mucho, es decir, el propio Docker da posibilidad de autogestionarse en cierto modo, ¿no? Por herramientas que están hechas con la misma tecnología, ¿vale? Y también podemos utilizar Docker Desktop. De hecho, esto ha mejorado bastante, ¿vale? Si tengo aquí mi sistema Docker, tengo mi dashboard, ¿vale? Donde yo puedo ver a su velocidad, ¿vale? Los contenedores que tengo corriendo. Y no solo eso, ¿vale? Puedo ver los logs, ¿vale? Puedo ver información del contenedor, estadísticas varias, ¿vale? Y puedo entrar dentro. Puedo ir dentro del contenedor y entrar a hacer lo que he hecho antes, digamos, desde la consola. Lo cual, pues, si no eres muy ducho con la consola o no te acuerdas de los comandos, pues la versión actual del dashboard del Docker Desktop, que es, digamos, la instalación básica y tal, te da bastantes cositas interesantes, ¿vale?
Una cosa que quería comentar de que llegaba al Docker Desktop, y es que en las properties actuales, en la versión reciente de Docker, permite utilizar el Windows Subsystem 2, ¿vale? Como engine basado como motor para el Docker. Si no se utiliza, para poder utilizar tu imágenes Linux dentro de Windows, lo que se ha hecho tradicionalmente es crear una virtualización con VirtualBox o algo así para generar el kernel que necesitan las imágenes basadas en Linux, lo que comentaba antes, ¿vale? Pero Linux, Windows ha evolucionado un montón. Entonces, con Windows podemos tener ahora Linux embebido dentro de nuestro sistema operativo, una virtualización ligera y bastante eficiente, ¿vale? De hecho, la última versión es una pasada, yo la uso mucho. Y esto que estamos viendo aquí es mi Ubuntu dentro de mi Windows, ¿vale? No estoy en ninguna otra máquina, es mi máquina, el ThinkPad mío, ¿vale? Entonces, esto está guay. Y de cara a Docker es bastante más eficiente, ¿vale? Por algún motivo esa capa es más ligera que la tradicional de virtualización y permite que todo vaya pues bastante ágil, ¿vale? Está muy bien. Esto es interesante. Y además es bastante transparente para nosotros. Se puede ver, creo que había una cosa por aquí, dame un segundito, que era WSL-L, me parece que es. -V, que nos dice aquellos, digamos, máquinas de Windows Subsystem que tiene Linux, ¿vale? Yo tengo mi Ubuntu, que suelo utilizar, Debian también, a veces lo uso menos ahora, y hay dos Docker Desktop y Docker Desktop Data, que eso es automático, lo gestiona él, ¿vale? Pero nos permite, te digo, pues tener una ejecución de Docker con contenedores Linux en nuestro Windows de una manera bastante ágil, bastante buena, ¿vale? Vale, más cosas. El Portainer, creo que tengo por aquí, lo vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí, mi chuleta. Más adelante. Vale, vamos a lanzar un Portainer para que veáis un poco a lo que me refería hace un momento. Necesita un volumen, ¿vale? Esta información de qué se necesita suele estar en la página del Docker Hub, de la propia imagen, ¿vale? Entonces, aquí si os fijáis, lo que estamos es corriendo la imagen de Portainer, le decimos que -d para que corra en background, por eso no se queda ahí, digamos, la consola, y mapa el puerto 9000, ¿vale? Y luego esto lo necesita para interactuar con nuestro Docker. Entonces, si accedemos ahora al puerto 9000, vale, nos pide una password. Admin es una password estupenda. Ah, vale, tiene que tener 8 caracteres. Bueno, otra súper segura. Vale, vale. Y le decimos que tire del Docker local. Se conecta y automáticamente ya tenemos nuestro entorno local con los 4 contenedores que hemos estado jugando, ¿vale? El del Portainer, que es el único que está corriendo ahora, y el de MyWeb y demás, que tal. Y de hecho, desde aquí podemos también pues, ejecutarlos, ¿vale? Podemos arrancar la web y el contenedor volvería, si nos conectamos ahora, volvería a estar levantado, ¿vale? Es una manera, digo, sin tener que lo instalas, pero quiere decir, sin tener que preocuparte, simplemente utilizando la propia tecnología de Docker, pues nos permite, un segundito, voy a encender la luz porque estoy un poco a oscuras aquí y cosas que no veo bien. Aquí estoy de vuelta. A ver, más cosas. Como veis, todo en Docker es como muy inmediato, ¿vale? Todo es muy rápido, muy sencillo, normalmente, ¿vale? Luego, como todo, cuando nos queremos complicar, pues siempre se puede un poco la cosa, podemos venir arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos ahora a... Bueno, antes de construir las imágenes, ¿vale? Quiero ver cómo podemos interactuar entre los diferentes contenedores, ¿vale? Porque, por ejemplo, vamos a levantar una base de datos, ¿vale? Pero antes de eso vamos a crear una red local. ¿Por qué lo de la red local?
¿vale? Cuando estamos trabajando vale, ya existe, ya lo había creado de antes. Voy a crear ahora un volumen de datos para mi base de datos y voy a crear la base de datos, ¿vale? Voy a levantar la base de datos. Si ahora pongo .ps, pues aquí anda corriendo la base de datos. Bien, ahora bien, tengo una base de datos, pero claro, ¿cómo puedo acceder a la base de datos? Bueno, como he dicho antes, bueno, podemos ver los logs también, ¿vale? Vemos que está ready la base de datos, todo estupendo. Y ahora vamos a acceder dentro de la base de datos. Si nos damos cuenta, cuando yo he arrancado la base de datos, ¿vale? He puesto que la password del usuario va a ser Quo, que la base de datos se llama Emitab y el usuario va a ser Quo, ¿vale? Entonces, eso automáticamente, esta imagen de Postgres lo que hace es crear un contenedor donde automáticamente crea la base de datos Emitab y el usuario Quo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo puedo acceder? Pues a ver, la base de datos tiene un comando PSQL, ¿vale? Que es es un comando de consola para acceder a la propia base de datos. Entonces voy a ejecutarlo poniéndole usuario Quo, base de datos Emitab. La W es para que me pida la contraseña, Quo, ¿vale? Bueno, pues como veis ya tengo dentro de Emitab. Lo que pasa es que si yo le doy el barra D, te dice la cosa, no tengo nada, no he creado nada, una base de datos vacía, lo que viene siendo una base de datos vacía. Vamos a crear ahora una tabla. Creamos una tabla, perfecto. Y ahora vamos a crear esa tabla dos registros. Ya están creados, ¿vale? From hola y bueno, ahí están mis registros, ¿ok? Perfecto, me salgo. Y en fin, cuando le hago un comando de estos, ¿vale? Como el PSQL, en el momento que me salgo de todo, ¿vale? Digamos, durante la ejecución estoy dentro del contenedor, con la ejecución del comando y con el contexto de dentro del contenedor, ¿vale? Acceso a lo que hay allí. Y en el momento que me salgo, pues vuelvo a mi máquina, ¿vale? A mi host. Perfecto. Bien, pues ahora vamos a ejecutar, ¿vale? Un comando para arrancar Adminer. Adminer, para quien no lo conozca, es una herramienta, es un cliente de base de datos. Accede a un montón de base de datos, ¿vale? Y lo vamos a arrancar así. Si os dais cuenta, no lo he dicho, o lo he dicho al principio, pero no cuando he arrancado la base de datos, hay un parámetro network que pongo local, ¿vale? Y ahora que estoy arrancando Adminer, pongo también el network igual a local, ¿vale? ¿Qué nos permite eso? Bueno, Adminer escucha en el puerto 8081. Pues eso nos permite que ahora yo desde Adminer, ¿vale? Este es el Adminer, ¿vale? Le voy a decir que me voy a conectar, estos son todas las bases de datos que accede, también accede a Elastic y tal, está muy chulo el Adminer. Este es un poco espartano la interfaz, pero está un poco hecho adrede, yo creo así, para que vaya rápido, ¿vale? Vamos a poner que es Postgres, ¿vale? El servidor vamos a dejarlo en blanco de momento. El usuario es Quo, la password es Quo y la base de datos es Emitab, ¿vale? Bien, ¿qué servidor deberíamos poner aquí? Si nos damos cuenta, lo podemos ver aquí en el portainer, ¿vale? Los contenedores. Tengo Adminer, mi base de datos, el propio portainer, ¿vale? Y vemos aquí que... ¿Dónde estaba esto? Sí, si nos conectamos aquí dentro, vemos información más en detalle del contenedor, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, la IP en la que está corriendo. Y podríamos acceder al servidor poniendo la IP. Pero en el momento que tenemos el uso de la network local, lo que nos genera esto es automáticamente un DNS, ¿vale? Para todos nuestros contenedores. Entonces, eso nos viene muy útil porque ahora yo puedo acceder a mi base de datos, que se llama el contenedor Quomitab PG, ¿vale? Puedo acceder poniendo eso. Porque están, digamos, dentro de la misma red local, ¿vale? Y si veo que está mi tabla hola que he creado hace un momento y mi tabla hola que tiene, ¿cómo se veía esto? Aquí, select data, mis dos registros, ¿vale? Como veis,
el mero hecho de utilizar esa red local me permite, entre todos los contenedores que tengo en local, ¿vale? Que se puedan ver entre ellos y no solo eso, sino que puedan acceder utilizando el nombre del contenedor, lo cual pues es mucho más simple que andar tirando de IPs y de otros rollos que son más farragoso, ¿ok? Y con esto, pues digamos, cubriríamos lo que sería Docker un poco como herramienta de apoyo al desarrollo, en el sentido de poder tener pues backends y otras herramientas a nuestra disposición. Vale, voy a acelerar un poquito, ¿vale? Me está llevando esto más tiempo de lo que yo había calculado. Vale, vamos a construir imágenes ahora utilizando, ¿vale? Lo que sería un Dockerfile. Y para ello vamos a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que esperamos de un Dockerfile. Entonces, cuando se construye una imagen, ¿vale? Comando build, decimos qué Dockerfile queremos utilizar, le podemos pasar parámetros, ¿vale? A esa construcción y le tenemos que decir el tag con el que se va a generar, digamos, la imagen resultante, ¿vale? Y luego es importante decirle el contexto sobre el que se va a ejecutar, porque luego desde el propio Docker tenemos que hacer referencia a ficheros de nuestro... Claro, de alguna manera tenemos que alimentar esa imagen, es decir, tenemos que habitualmente pasarle artefactos o pasarle contenido propio nuestro a la imagen que ya tenemos, ¿vale? Que ya tenemos de base, me refiero. Entonces, para eso vamos a ver cómo es un Dockerfile. Un Dockerfile tiene una parte inicial donde establecemos la imagen base, Ubuntu o la que sea, metadatos como etiquetas como versión, el vendor y bueno, cualquier cosa que queramos un poco añadir aquí que sea relevante para nosotros. Luego tenemos la parte digamos, que expone o cómo se personaliza o cómo se puede personalizar el contenedor cuando se cree la imagen, los puertos a los que se va a exponer, etcétera, etcétera. Esta información, sobre todo, viene bien a la hora de hacer inspección de la imagen para, entre comillas, entender la imagen, ¿vale? De saber cómo funciona, ¿vale? Luego, una vez que tenemos la imagen base y los volúmenes y todo eso, lo que habría que hacer es personalizar esa imagen base con instalaciones adicionales que podemos necesitar, ¿vale? Ejecutando, pues dependiendo de la imagen base, pues los comandos que sean. En este caso Ubuntu sería apt o apt-get y demás. Y luego también, pues el copy son los comandos que comentaba que vamos a utilizar para coger información nuestra local y subirla a la imagen, o sea, añadirla a la imagen para ser exactos, ¿vale? Luego veremos que hay parametración para tiempo de ejecución con las variables de entorno y parametrización para el building con los argumentos, ¿vale? Este ARG es lo que hemos visto hace un momento, que cuando construíamos se le pasaba el build ARG, ¿ok? Bueno. El caso es, el caso es que, me he saltado varias. El caso es que lo que aquí vamos a copiar, pues, lo que aquí vamos a personalizar, pues depende evidentemente de lo que estemos construyendo. A veces, pues, se necesitan pocos parámetros o ninguno, ¿vale? Dependiendo. Y luego, por último... Perdón. ¿La información que pones en puertos y volúmenes es informativa o luego cuando tú lo ejecutas es la verdadera o tiene alguna relación real? Cuando pones los parámetros... Pues, a ver, el tema de los volúmenes es informativo porque lo que no sé es si hay alguna manera de restringirlo. Reconozco que se me escapa, pero yo puedo poner los volúmenes que quiera. Esto es una forma de decirle al que va digamos, a usar esa imagen, darle pistas. Esto va por aquí, ¿vale? Y de esa manera, pues, se simplifica un poco el uso, porque si no, ten en cuenta que, claro, las imágenes sirven para todo tipo de aplicaciones. Entonces, claro, te tienes que saber de memoria los puertos de cada cosa. Pues si pones el expose, haciendo una inspección de la imagen, ya sabes un poco de qué va, ¿vale? Vale, gracias. La idea. Y bueno, como decía, estos son los puntos principales que tiene un Dockerfile. Estos son dos ejemplos de Dockerfile, ¿vale?
Esto es un Dockerfile que partiendo de un ngIS pasa una configuración por defecto, se cambia la configuración por defecto por otra y le pasa un index HTML específico, ¿vale? Y esto sería un Dockerfile que coge una aplicación para ejecutar Java, ¿vale? Basado en Ubuntu, lo que hace es instalar el OpenJDK tal y cual y establece el puerto y una serie de variables relacionadas con el entorno que tú necesitas para ejecutar la aplicación, ¿vale? Es algo un poco súper simple, pero es una forma un poco podría ser una opción perfectamente de personalización de una aplicación, una encapsulación de una aplicación Java, ¿vale? Luego, hay una cosa importante. Docker nos permite, ¿vale? Aparte de encapsular aplicaciones, construirlas, ¿vale? Con el propio Dockerfile. Lo que se suele llamar, es un sistema basado creo que es en staging, creo que es el término que utilizan ellos, para cuando, digamos, un Dockerfile tiene como dos partes. En este caso, ¿vale? El Dockerfile son, las dos transparencias, los dos slides estos son el mismo Dockerfile, ¿ok? El primer Dockerfile, la primera parte es para la construcción, donde establecemos lo que llamamos el alias como builder, y a partir de un Ubuntu instalamos aquí, pues, por ejemplo, el Node, instalamos el Java y luego lo que hacemos es construir la parte front, la parte back y todo esto genera al final una serie de artefactos, ¿vale? En este contenedor Docker, temporalmente. Y luego, en la imagen del runtime, lo que hacemos es la imagen parecida a la que os he enseñado antes, ¿vale? Y como veis aquí un copy, donde le estamos diciendo que del builder, que es la parte, digamos, el contenedor inicial que hemos bautizado así, ¿vale? Copie el jar file que se ha generado, ¿vale? Al directorio, pues donde sea, el WordDict suele ser, ¿vale? Y luego ya ejecuta tal. Entonces, esto nos permite, de una manera muy sencilla, bueno, más que sencillo no es la palabra, muy universal, porque realmente, bueno, esto lleva el tiempo que lleve montarlo, ¿no? Pero lo bueno que tiene esto es que una vez que está montado, lo puedes utilizar en cualquier circunstancia, ¿vale? Sin tener que tener instalado toda la parafernalia de construcción y demás que podamos un poco necesitar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápido con las herramientas que tenemos aquí, ¿vale? En el directorio etc, no me lo sé, etc, sí, iba bien. Que no me lo reconoce. Ah, porque no es aquí. Esto es. Vale, es en el back, ¿vale? Entonces, en el etc meetup frontal, me voy a ir a web imagen. Aquí hay un directorio, ¿vale? Donde tengo un index HTML y un index HTML muy básico y un Dockerfile. ¿Vale? El Dockerfile es básico, más básico incluso que el del slide, ¿vale? De hecho, lo he simplificado. ¿Vale? ¿Cómo se ejecutaría el comando para construir esto? ¿Vale? Lo tenemos aquí. Pues esto es muy sencillo. Sería algo como esto. Que construya y va a construir además a toda velocidad porque lo tengo cacheado, ¿vale? Pero si no tuviera cacheado también va muy rápido, pues realmente no hace absolutamente nada más que copiar el directorio, el fichero index, ¿vale? Al sitio donde tenemos el index, donde tiene la imagen en GIS, digamos, el contenido estático, no me salía, ¿vale? Entonces, es súper rápido. Y esto lo genera ya. Eso, a partir de aquí, ya podemos ejecutar la imagen que acabamos de crear, ¿vale? Y generar nuestro contenedor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, sería docker run -it, -rm, para que no haya tal. El puerto, importante, ¿vale? Voy a ponerle un puerto diferente, 2080, sobre el 80 y sobre el tag que acabo de crear, ¿vale? Sobre la imagen que acabo de crear. No sé si hay aquí algo más, yo creo que no. Vale, ya estaría. Entonces arranco y ahora me voy a conectar a mi puerto, a mi localhost
2080 y aquí está la página que acabo de crear. Es una página típica de estamos en construcción, volvemos enseguida, se está reinstalando lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que dice el Index. Bueno, pues esto es una imagen nuestra que acabamos de crear, ¿vale? No tiene mucho misterio. Si yo hago, lo hago mejor aquí, yo creo que se ve mejor. Si yo hago un Docker images y hago un grep de helper, ¿vale? Aparecen varias y una de las que aparece es esta que acabo de crear. ¿Ok? Dice que se ha creado hace 5 horas porque como utiliza la de caché, pues utiliza la versión que está cacheada, ¿vale? Pero es esta. Y como veis, los Dockerfile pues es algo muy simple, ¿vale? Muy simple. Lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Es, bueno, un poquito de resumen de todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? Docker cada vez se utiliza más, ¿vale? Estos datos son de 2019, yo creo que este 2020 lo generan a final de año, por ahí, no sé. Hay una cosa también que os quería comentar. La iniciativa de contenedores al final ha crecido tanto que aunque Docker fue un poco el pionero, pero puede haber contenedores que no sean Docker, ¿vale? Existe una web por ahí, se llama Open Container, que también Docker es parte de la fundación de esta web, donde interviene un montón de fabricantes, ¿vale? Y es una iniciativa donde más de los importantes, digamos, ¿vale? Pretenden estandarizar, pues eso, qué son los contenedores y qué puede haber, pues entre comillas, competencia a Docker, y que de hecho ya la hay, ¿vale? Otros fabricantes que también, digamos, son alternativas. Aquí, como que Docker sigue teniendo una cuota de mercado muy por encima de todos los demás, ¿vale? Luego, otra cosa importante que, bueno, está un poco fuera de aquí del scope de este invitado, pero bueno, también es interesante, el uso de orquestadores, que es lo que se suele utilizar para gestionar contenedores. Y de largo gana Kubernetes, ¿vale? Muy largo. De hecho, OpenShift está basado en Kubernetes, o sea que, bueno, ¿vale? Todavía sería peor, ¿vale? Y otra cosa también interesante que he leído en el artículo este, en el reporte este, es el número de contenedores por cada host físico. Entonces, cada año va creciendo un montón. Entonces, es una medida interesante de ver cuántos se están usando los contenedores respecto a digamos, años anteriores y respecto a lo que son las máquinas físicas, ¿no? Al final, los contenedores, como nos permiten tener una capa muy ligera, pues permiten optimizar mucho el hardware que utilicemos para la virtualización, ¿vale? Vale. A modo de resumen, ¿vale? Tenemos Docker Hub, que es un acceso centralizado a toda serie de imágenes de las herramientas open source habituales o los sistemas open source habituales que podemos manejar en nuestros proyectos, desde herramientas como Node, como Maven, como Angular, como cualquiera, a temas de servidores de web, servidores de aplicaciones, base de datos, etcétera. ¿Vale? Y cosas, bueno, son también base de datos, pero no necesariamente relacionales, yo que sé, Mongo, Elastic y todo lo que queramos, ¿vale? Sirve para construir y distribuir nuestras aplicaciones. Como hemos visto, un ejemplo muy sencillo, pues utilizar un Dockerfile para construir en caso de nuestra aplicación. Es como sencillo, es como una receta que tú vas siguiendo y vas montando el entorno, el contexto donde quieres ejecutar tu aplicación. Es una buena herramienta para pruebas de integración porque nos permite, basándonos en contenedores, pues tener un sistema aislado del resto con todos, digamos, todos los componentes necesarios para que nuestra aplicación pueda funcionar y de esa manera, pues de forma muy sencilla, pues poderlo probar de forma aislada sin tener que afectar a otras cosas. Y luego está el tema de sandbox, que para mí es también muy importante, y es que yo de forma muy sencilla puedo probar cualquier tecnología nueva, cualquier aplicación nueva que surja, sin tener que andar haciendo instalaciones que, entre comillas, me ensucian mi máquina, ¿no? Entonces, aquí pruebo algo, lo veo, no me gusta y lo borro, o me gusta, lo quito, o lo que sea, pero es una manera muy sencilla de acceder a todo eso de forma muy rápida, ¿vale? Y bueno, ventajas lo hemos mencionado varias, ¿vale? Varias veces, ¿vale? La estandarización de despliegues es una ventaja fundamental para la parte de sistemas.
el que todo se instale igual es muy importante. Si habéis visto, hemos utilizado diferentes contenedores con diferente uso, pero todos son lo mismo. Docker Run no sé qué, puerto, volumen si corresponde y poco más, ¿vale? Multiplataforma, mejor aprovechamiento del hardware, ¿vale? Porque la capa, digamos, de virtualización es más liviana. También tiene más limitaciones, porque claro, eso no es nada gratis en esta vida. Entonces, es más liviana, pero a cambio de que no puedo cambiar de arquitectura dentro de lo que estoy conteniendo y no puedo mezclar contenedores basados en Windows o en otros sistemas con contenedores Linux. Pero bueno, es un precio razonable para todo lo demás que da. Facilita mucho el redespliegue, la actualización, lo que decía de probar nuevas tecnologías, el concepto de sandbox, ¿vale? De cajita de arena, y los procesos CI/CD que evidentemente pues, también lo facilita. Ya no es por el hecho solo de la instalación y demás, sino porque realmente el esfuerzo que podemos tener para generar un pipeline, como vimos hace un par de semanas en el otro Meetup. Por cierto, quien no estuviera en el otro Meetup está publicado, ¿vale? En YouTube, ¿vale? Y lo que decía, que una vez hecho el pipeline para un despliegue, pues en realidad reutilizarlo para cualquier otra aplicación era bastante sencillo, porque en el fondo viene a ser lo mismo, ¿vale? Cambiando, digo, detalles, el tipo de artefacto, el tipo de... la gracia de todo esto es generar los Dockerfile adecuados en cada escenario, ¿vale? Bien, como última fase vamos a hacer un despliegue, ¿vale? Que esto se parece mucho a lo que hicimos hace 2 semanas, ¿vale? Pero vamos a contar un poco más en detalle cómo sería el descriptor, ¿vale? El fichero que define nuestra aplicación. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido contenedores individuales o una gestión de comunicación muy básica donde compartiendo la red entre todos se ven y demás. Pero claro, hay poco, se aísla poco de digamos, unos sistemas de otros. Cuando vamos a desplegar esto, pues lo suyo sería que nuestro sistema de front, back, más base de datos, más lo que sea, estuviera un poco aislado de los demás, ¿vale? Entonces, esto lo hace de forma automática Docker Compose de forma muy sencilla. Y luego, bueno, Docker Compose también está muy bien para distribuciones de nodos sencillos. Es decir, si queremos cosas mucho más complejas, pues habría que irnos a un Kubernetes y demás. Y bueno, de Kubernetes hablaremos en algún otro Meetup, pero en este no, ¿vale? Y bueno, la ventaja más importante es que es muy simple, ¿vale? No tiene prácticamente nada de misterio hacer una instalación con Docker Compose como hemos visto más de una vez. Esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Vamos a la parte interesante. Vale, Docker Compose es el Docker Compose.yaml, ¿vale? Es el descriptor. Es donde se define nuestro sistema. Qué servicios son los que se van a utilizar, con qué nombre, qué volúmenes. Son un poco los parámetros que solemos meter en la línea de comandos cuando hemos lanzado los diferentes contenedores o imágenes Docker, pues aquí habría que definirlos en este fichero, ¿vale? También podemos definir un comando para ver la salud de nuestro sistema, de nuestro contenedor, si está en ejecución o no, y ahí pues el comando puede variar evidentemente en función del tipo de sistema, ¿vale? Volúmenes se pueden definir de varias maneras y esa es la idea. Bien, esto que vamos a ver, esto es un ejemplo real reducido, ¿vale? De un Docker Compose para nuestra aplicación Helper, ¿vale? Vemos que hay 4 contenedores. El adminer no es que sea necesario, el adminer sería típico de entorno de desarrollo tener como una herramienta para poder acceder a la base de datos vía web y no tener que andar navegando de consola o dando saltos entre máquinas. Obviamente esto en producción no se debería hacer nunca, ¿no? Pero para un entorno así no muy tal, que no tenga datos críticos, pues es una manera fácil de poder gestionar esos datos, ¿vale? Y bueno, comento brevemente. Por un lado tenemos el bug, que es el Elasticsearch, ¿vale? Esto lo cambié respecto al meetup anterior. Anterior me refiero a este que di el año pasado, ¿vale? Donde tenemos la imagen de Elasticsearch, tenemos los volúmenes donde queremos persistir los datos y bueno, un health check, ¿vale? Luego tenemos un from, donde tenemos ahí nuestra imagen Quality Object Helper From,
Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es el puerto, porque al final el punto de entrada a nuestra aplicación va a ser a través del front. Entonces, como es lógico, necesitamos el puerto mapeado aquí. Y luego está el back, que en este caso lo único que necesita como parámetro es la localización del help tal, que como hemos dicho, esto, bueno, no sé si lo he dicho, el Docker Compose automáticamente crea una red, una network, como yo antes he hecho con Network Local, pues él crea una automática, pero limitada a los contenedores que están definidos en el Docker Compose, ¿vale? Entonces, de esa manera, si yo he llamado al service este helperes, pues la URL de Elasticsearch sería helperes, ¿vale? El puerto 9200, pues porque es donde corre Elastic. Y aquí no hace falta mapear el puerto, es importante, porque entre ellos se ven y acceden a sus puertos, ¿vale? Si yo lo quisiera acceder desde fuera de mi sistema, entonces tendría que añadir el mapeo aquí, para que Elastic no solo sea accedido por mi back, sino que pueda ser accedido, potencialmente hablando, por third parties, ¿vale? Y bueno, y poco más, ¿vale? El dependson determina que el contenedor este de Elastic tiene que correrse, tiene que ejecutarse, levantarse antes que el del back, ¿ok? Y ahora veremos esto en ejecución. Otra cosa que permite Docker Compose es una gestión básica. En los comandos que hemos visto hace un momento con Docker, de Docker PS, sec y demás, los puedo hacer con Docker Compose, limitándose, ¿vale?, a los contenedores gestionados por el stack que estoy corriendo en ese momento con Docker Compose, ¿vale? Alguno de esos comandos, ¿vale?, es el que levanta la aplicación, el que dice lo que, como veis, son parecidos. El app no, pero el PS es parecido al Docker que hemos visto antes, ¿vale? Tiene un restart, tiene para ver los logs, esto también es similar a lo que hemos visto con Docker, y también me permite, pues, borrar los contenedores y demás. Aquí pasa parecido, puedo hacer un start y un stop, y sería análogo a lo que hemos visto antes con los contenedores, ¿vale? Nada cambia, todo es tal. Si yo hago un stop en un RM, de hecho hay un comando que se llama down, ¿vale? Igual que en un app hay un down que hace el stop y luego hace un RM, ¿vale? Eso lo que genera es que la próxima vez que yo vaya a levantar, vaya a hacer el app, va a crear los contenedores de nuevo otra vez, ¿vale? Y eso es necesario, o sería, sí, es necesario cuando queremos hacer un redespliegue, por ejemplo, ¿vale? Bien. Vale, para ganar tiempo, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer es poner en ejecución en la aplicación Helper, que ya lo hemos visto, pero voy a hacer un pequeño cambio en la aplicación, ¿vale? Voy a cambiar el color a verde, ¿vale? Y voy a ejecutar el comando de construcción, que este está en la receta, ¿vale? Pero lo tenía ejecutado de antes. Entonces, esto se empieza a ejecutar y va a empezar a compilar mi aplicación front y hacer todo lo que tengo que hacer, ¿vale? En local, de momento. Pero bueno, eso sí, se irá ejecutando y tardará unos pocos minutos, tardará poco. Bien, mientras tanto me voy a conectar a mi servidor. Mi servidor, esta es la Raspi. En la Raspi quería enseñaros una cosa que se me había olvidado antes, me voy a disculpar. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un pool de MariaDB, por ejemplo, que es una base de datos, o un pool de Debian, ¿vale? Son imágenes que yo puedo tener perfectamente en también mi ordenador, ¿no? En el mío. Sin embargo, si yo hago un inspect de la imagen Debian, por ejemplo, y busco la palabra arquitectura, me pone la arquitectura RM64, ¿vale? Si yo hago lo mismo en mi máquina, ¿vale? Esto es la Raspi, ¿vale? Si yo hago lo mismo en mi máquina, vemos que la arquitectura es AMD64, ¿vale? Que es el AMD o el X87, de los nombres de los procesadores un poco así, pero bueno, es un procesador de arquitectura distinta. Entonces, eso es lo que impide que yo pueda ejecutar imágenes de un sitio en otro, ¿vale? Es una de las limitaciones que comentaba el tema de la arquitectura del procesador. De hecho, hay imágenes que no son compatibles. Por ejemplo, una que me ha sorprendido es que en MySQL no hay para arquitectura ARM, ¿vale? Dice que no matching manifest para Linux ARM.
con lo cual pues no puedo utilizar un MySQL. Afortunadamente el MariaDB, si lo necesitara, es compatible y equivalente, ¿vale? Vale. Vamos a lanzar la aplicación, ¿vale? En nuestro servidor, lo tengo aquí. Estoy en una máquina, tengo configurado ya el proxy inverso con ngis y todo eso lo tenéis subido al repositorio. Vamos a crear un directorio helper, ¿vale? En el directorio helper vamos a crear el Dockerfile. El Docker Compose, ¿vale? Docker Compose, no le pongo extensión para que no me haga cosas raras con los tabuladores. Y ahora sí la muevo. Docker Compose.yaml. Vale, ya tengo mi descriptor montado. Entonces ahora solo tengo que lanzar la aplicación. Lo que hemos visto en la transparencia esta, ¿no? El Docker Compose add -d, lo de -d para que sea en modo demonio, modo background, ¿vale? Entonces sería Docker Compose add -d. Entonces, esto va a empezar a bajarse las imágenes que necesita y a levantarlo. No se va a bajar gran cosa porque ya lo tenía. O sea, ya ha sido tan rápido porque ya lo tenía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner los logs, ¿vale? Y esperar un poquito, ¿vale? Porque tarda un poquito en arrancar. Luego, la base de datos, por ejemplo, va a reutilizar el volumen que tenía definido de antes. Está haciendo pruebas esta tarde y tengo algunas cosas ya hechas. Entonces, vale, la web ya ha arrancado. El back ha arrancado también, sin embargo, el Elastic le cuesta un poco. De hecho, ahora va a empezar a dar errores que no puede acceder al Elastic. Tarda unos segunditos hasta que arranca. Supongo que se podría forzar para, en el health check de Elastic, ponerlo de forma que no te dé OK hasta que no tenga, digamos, el nodo corriendo y preparado para recibir peticiones, ¿vale? Pero bueno, aquí con tener un poquito de paciencia nos vale. Entonces, aquí estamos lanzando esto, ¿vale? Y en la máquina donde he creado un DNS nuevo, mi tag3.codex.es, donde ahora si nos conectamos vamos a ver que tenemos nuestra aplicación corriendo, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. De hecho, si paro, voy a quitar los logs, ¿vale? Voy a hacer un stop, pero voy a hacer un stop únicamente del front, ¿vale? Para no tener tal. Si hago un stop del front, paro y esto si doy refrescar me va a decir que dónde voy, ¿vale? De aquí no nada que ver. ¿Vale? Vamos a levantar de nuevo. Arrancará rapidito, ¿vale? Le damos y aquí está otra vez, ¿ok? O sea, que es nuestra aplicación. Bien, ahora vamos a ver que yo aquí había lanzado algo, ¿vale? Ya ha terminado. Terminar de compilar y demás, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es subir el cambio, ¿vale? Voy a hacer un push a mi repositorio. Hay que tener en cuenta una cosa, yo aquí he creado la imagen, pero la tengo en mi repositorio local. Si la queremos hacer pública, que es de donde coge, digamos, el servidor las imágenes, el registro público, pues le damos y la subimos. Entonces esto pues, tardará lo que tarde, la subirá, espero que en breve. Y luego, para redesplegar, hay un comando también que tengo por aquí, que vamos a hacer también copy-paste. ¿Vale? Vamos a hacer aquí, vamos a crear un redeploy y pego, ¿vale? El redeploy lo que hace es actualizar las imágenes tanto de back como de front, ¿vale? Para que sean ejecutables. Pues hacemos 755, redeploy. Vale, antes de ejecutarlo voy a asegurarme, vale, esto ya está subido. Redespliega. Entonces, vamos ahora al redesplegar, que el front se lo ha descargado. Ha sido rápido, pero se lo ha descargado, ¿vale? Y el back también. Porque no sé si, vale, me parece que lo había actualizado, sí. Con los cambios que he hecho del ritmo y demás también estaba el back por actualizar. Bueno, se traen las dos imágenes actualizadas y reinicia.
En estos casos siempre digo que mejor, antes de ponernos a probar como locos, veamos un poquito los logs para ver que esto va arrancando bien y que la nueva imagen parece que se habla bien con todo lo demás, etcétera, etcétera. Y esperamos un segundito hasta que arranque. Ya está, ¿vale? El back arrancado es el que más tarda. Y ahora, si venimos aquí y refrescamos, ¡voilà! Tenemos nuestra aplicación en verde funcionando con la nueva versión, que es la que acabo de digamos, generar y crear en local, ¿vale? A modo de... Aquí. A modo de recuerdo o de resumen, en el Docker que he ejecutado, Docker Compose, ¿vale? Un comentario. Hay dos ficheros Dockerfile. De hecho, quiere decir Dockerfile, perdón. Dos ficheros Dockerfile. Un Dockerfile a secas y un Dockerfile completo, ¿vale? El completo es el que incluye una primera parte, ¿vale? Donde hace la compilación con Node, en este caso, porque es Angular y demás. Y una segunda parte, que es Ngis, que es el que genera los ficheros de... el entorno de ejecución con la parte estática, que todos los ficheros que se han generado antes, ¿vale? Sin embargo, el Dockerfile solo tiene la parte de runtime. ¿Por qué? Tengo dos. Bueno, pues porque el Docker a secas es el que utilizo en el pipeline que definí en el meetup anterior, ¿vale? Para que funcione en la construcción automática que genera GitLab cada vez que hago un push en master, ¿vale? La rama master. Entonces, Dockerfile aquí, lo que es el artefacto que yo necesito para mi imagen, me lo genera el pipeline, ¿vale? Y como lo genere, no es problema ahora de esto, ¿vale? Pero se genera, digamos, fuera de tal. Y solo necesito el Dockerfile para hacer el empaquetado de mi aplicación. Cuando lo estoy haciendo yo a pelo, a mano, desde aquí, pues, bueno, pues como ejemplo también vemos el Dockerfile en dos fases para que haga, como digo, primero la construcción y luego el entorno de ejecución, ¿ok? Y de hecho, en el back es igual, ¿vale? En el back tengo un Dockerfile completo, ¿vale? Basado uno en el Maven, ¿vale? Y un entorno de ejecución basado en OpenJDK. Mientras que el Docker a secas es simplemente el entorno de ejecución. Asumo que el tema del hard pues viene establecido de fuera, ¿ok? Y bueno, y con esto acabaría el meetup. Al final, mira, al final la hora y media un poco establecida estaba esperada, lo he cumplido. Pensaba que iba a tardar más en la segunda parte, ¿vale? Es importante, a modo de resumen, comentar un poco pues, las cosas que hemos visto, ¿no? Docker es una herramienta multiusos, muy versátil, ¿vale? Que nos sirve tanto pues, como una herramienta, entre comillas, de apoyo a nuestro entorno de desarrollo, independientemente que luego el despliegue se use Docker o no, eso es igual. Si tú despliegas en un Tomcat clásico, te vale igual, no hay ningún problema. Pero tú tienes en tu entorno local, el Docker nos permite, te digo, facilitar la instalación de esos backends o de otro tipo de herramientas que eventualmente pudiéramos necesitar, ¿vale? Luego, si queremos empaquetar aplicaciones, Dockerfile, como una receta. Dockerfile parte de una base, la personalizamos, si hay que personalizarla, añadimos nuestros ficheros, nuestros artefactos de lo que queremos, digamos, encapsular y ya tendríamos nuestra imagen. La podemos tener local, la podemos subir a un registro público de Docker o privado, dependiendo del contexto donde estemos. Y por último, pues a la hora de desplegar, pues podemos o bien hacerlo, podríamos haber hecho esto sin Docker Compose utilizando simplemente comandos Docker y generando nosotros, entre comillas, a mano, pues una red privada para cada contenedor y demás. Pero en el fondo eso es un trabajo manual y un poco innecesario, porque gracias a simplemente tenerlo en un ficherito dockercompose.yaml con 4 comandos, que además son muy simples, pues tendríamos todo lo necesario. El Docker YAML final, creo que lo había enseñado, pero lo recuerdo, aquí está, perdón. Docker Compose.yaml final es un poco lo que decía, defines las imágenes que vamos a utilizar. Tenemos un servicio Elasticsearch, un servicio front y un servicio back, ¿vale? En el front defino mapeo puertos, en el back mapeo volúmenes, un poco lo habitual, entre ellos se ven todos, ¿vale?
Y luego pues tengo variables de entorno para personalizar el entorno, ¿vale? Estas variables pueden ser muchas más y a menudo cambiar, se suele utilizar el mismo Docker Compose, modificando luego pues las variables en función del entorno donde estemos, ¿vale? Suele ser un poco lo habitual. Y como decía, pues digo, de forma muy sencilla podemos hacer un despliegue de una aplicación sin mucha parafernalia, siempre y cuando tengamos un poco dominado la parte de Docker, ¿vale? Llegado a este punto, pues estoy a vuestra disposición. Contadme dudas y demás, aunque se han ido hablando durante el mitad, que está muy bien, ¿vale? Para cosas que luego no queden en el tintero, pero no sé si entiendo, espero, supongo que habrá dudas y cuestiones que se quieran plantear ahora, así que pues contadme. Yo tengo una, Roberto. Venga. Las imágenes de Docker las hacemos en base a una imagen base, ¿verdad? Que nos bajamos normalmente de Docker Hub. Sí. Yo entiendo que es de ahí donde tira todo el mundo para hacer imágenes. Sí, Más o no, menos, ¿no? sí, no. En el fondo depende. Imagínate que tú tienes una imagen que hay unas características muy particulares porque tu sistema es muy particular. Entonces, claro, tú tendrás una imagen base que sea propia tuya. ¿Qué pasa? Que luego esa imagen base, a su vez, tendrá otra imagen que esa sí puede venir de Docker Hub. Quiere decir que a veces la construcción de esto es un poco una cadena. Es decir, tú puedes tener diferentes imágenes base y cada una genera unos cambios sobre la anterior. ¿Qué sentido puede tener eso? Reutilización de cosas, ¿vale? Entonces, tú imagínate que no quieres imagínate, tienes una imagen que sea aplicaciones Java de quality. O aplicaciones Java de quality está basado en el Java 11 versión no sé qué. ¿Por qué? Porque queremos que todas las aplicaciones corran porque es la versión, digamos, homologada. Pues entonces, en lugar de delegar la creación de las imágenes de cada proyecto a lo que decida cada proyecto, cada equipo de desarrollo, tú puedes definir unos parámetros para que todo lo que se vaya a crear, que sea una aplicación Java, corra con tu imagen base. Entonces, pues, tú puedes, como organización, digamos, tener imágenes base para el uso de otros. Pero eso sí, en algún momento, eso acaba tirando de una imagen de un Docker Compose. De un Docker Hub, perdón. Has respondido a la pregunta. Y otra es que en base a una imagen base ya hemos visto que nosotros podemos utilizarla para lanzar un contenedor, conectarnos a la consola e instalar software adicional. Correcto. ¿Verdad? Eso Sí. ya de por sí te da pie a hacer nuevas imágenes sobre esa imagen base. La pregunta es, ¿esa customización de la imagen base, la ves más recomendable hacerla mediante instalación por línea de comandos o a través del Dockerfile? Dockerfile siempre. Lo que me habéis visto hacer, si recordáis al principio, no tengo el comando v y me lo creo, o sea, me lo instalo, es una situación, entre comillas, eventual. Es decir, es algo que, si tú vas a tocar, imagínate, estás en producción y falla algo, necesitas instalar algo o revisar algo dentro del contenedor, no sabes qué está pasando, pues te instalas lo que haga falta y yo qué sé, es un momento donde tal. Pero si es algo que se descubre, oye, es que resulta que cada 2x3 tenemos que verificar si esto está levantado y necesito el comando cur o el comando v o el comando lo que sea, pues, tío, móntate una imagen donde ya venga preinstalado. De lo contrario, tienes que delegar en el ingenio del que está revisando lo que sepa cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo suyo es que vaya siempre al Dockerfile. Todo lo que es susceptible de ser usado en un contenedor, que a veces no es como un uso directo, sino un uso eventual buscando una depuración o buscando una validación de algo. Pues te coges, lo metes en el Dockerfile y ya lo tendrías. Ok. La última, que te hago ya. Las que quieras, ¿no? Esto es gratis. En el Dockerfile, el objetivo final siempre suele ser desplegar un artefacto, bien sea un jar, un war o, Cierto. o una DLL compilada de un proyecto .NET, ¿verdad? Correcto. Pero claro, a mí me parece un poco complicado atinar a la primera en esos comandos de despliegue. No sé si me explico. O sea, yo en 1 o 2 líneas copio de un directorio local a un directorio que está montado dentro de imagen Docker. Ajá. Y le doy un comando de inicio, que si es un jar, es un Java menos jar, el comando y unos parámetros de argumentos de entrada. Sí. Lo normal es que incluso si quisieras lanzar eso desde local, igual se te olvida algún parámetro y tengas que lanzar esa línea de comandos varias veces.
¿Cómo se llega hasta ahí? Patinar a la primera, no sé si me explico. A la primera, difícil que atines, salvo que sea muy sencillo o sea algo que se parece mucho a otra cosa que ya haya hecho antes. Yo te cuento mi truquito, ¿vale? Vale. Mi truquito es, cojo un contenedor base, cojo una imagen más o menos sencilla de lo que quiero hacer y luego la parte que no tengo muy claro de qué necesito es, yo levanto la imagen, levanto el contenedor y me pongo a hacer instalaciones, hasta que dentro del contenedor hago que aquello funcione. En el fondo, cuando entras dentro del contenedor es como te vas a un servidor Linux a hacer cosas. Pues tú te pones allí hasta que funcione. Una vez que funciona, dices, vale, de todo lo que he instalado, ¿qué es lo que necesito? Esto y esto. Entonces te vas a tu Dockerfile, metes las cosas ahí y vuelve al proceso entero otra vez. A ver si ahora tiene ya todo lo necesario. Porque muchas veces el problema no es software, el problema es de configuración, de que tiene que existir cierto directorio o tiene que existir cierto, yo qué sé, que depende. Que la Una variable de entorno, por ejemplo, te puede faltar. Claro. O a lo mejor una variable de entorno, o sea, a lo mejor, es decir, te das cuenta que hace falta. Es decir, no en el sentido de que tú has tenido una aplicación que resulta que tiraba siempre, estás en Windows, y tiraba siempre de C2.tempp y no está personalizado eso. Y ahora lo metes ahí dentro y la hemos liado. Bueno, pues hay ciertas cosas que te das cuenta que a veces necesitas cierta parametrización, pues eso hasta que no arranca y no ves los logs y tal, pues es difícil, ¿no? Pero ya te digo que luego con los años, con el tiempo, pues como todo, vas cogiendo un poco práctica y ahí te anticipas bastante a los problemas que puedas encontrarte, pero a priori no hay una magia, es decir, salvo que sea muy parecido. Yo ahora, por ejemplo, trabajo, bueno, mucho Java, Node, Angular, no sé qué. Python lo tengo un poco abandonado, hace unos meses que no hago gran cosa. Si tuviera que montar una aplicación Python, estoy convencido que me faltan cosas. Entonces, montaría lo básico de, vale, que el runtime Python, pero luego ¿qué voy a necesitar? No, voy a necesitar el WWC no sé qué, voy a necesitar, bueno, pues lo voy viendo un poco sobre la marcha. De cada caso es un mundo, pero ya te digo, lo bueno que tiene esto es que es muy ágil. O sea, tú montas y tal y enseguida lo tienes, te metes dentro, miras a ver qué falta, qué no falta, que lo que sea y enseguida lo ves. No tiene mucho... El prueba y error es a veces un poco inevitable, pero no es algo que te vaya a echar la tarde. Se suele ver muy rápido cualquier problema. Muchas gracias.